Esta máquina logró algo casi imposible en tiempo de guerra: enfurecer personalmente a Joseph Stalin, destruir la carrera de altos funcionarios soviéticos y, aún así, convertirse en el segundo vehículo de combate más producido del Ejército Rojo. El Su-76 nació en un momento de auténtica catástrofe industrial y militar, cuando la Unión Soviética estaba perdiendo fábricas, territorio y hombres a una velocidad alarmante. Su historia no es la de un triunfo técnico, sino la de decisiones desesperadas, errores fatales y una guerra que no daba segundas oportunidades. En 1942, la industria soviética de blindados estaba al borde del colapso. Kharkov había caído, Leningrado estaba asfixiado por el cerco y la planta de tractores de Stalingrado combatía literalmente dentro de sus talleres antes de desaparecer. Los centros clave de producción de tanques habían sido evacuados al este, donde se intentaba levantar fábricas en medio del frío, la escasez y la falta de mano de obra cualificada. Mientras tanto, el frente exigía vehículos de inmediato. La infantería avanzaba sin apoyo blindado suficiente, la artillería remolcada no podía seguir el ritmo, y los tanques medianos y pesados simplemente no alcanzaban. La solución debía ser simple, barata y rápida. Un vehículo que pudiera fabricarse incluso en plantas automotrices, usando componentes ya existentes. Así nació la idea del Su-76, una pieza de artillería autopropulsada ligera basada en el chasis del tanque T-70. El proyecto fue confiado a Semyon Ginzburg, un ingeniero brillante pero presionado por plazos imposibles. Para resolver la falta de motores de tanque, tomó una decisión que marcaría el destino de la máquina: instalar dos motores de automóvil trabajando en paralelo sobre una sola transmisión. Sobre el papel la idea parecía ingeniosa. En la práctica fue desastrosa. Los motores nunca trabajaban perfectamente sincronizados. Las vibraciones resultantes destruían las cajas de cambios tras pocos kilómetros. El problema apareció ya en las pruebas, pero fue minimizado. El tiempo apremiaba, el frente exigía resultados y en diciembre de 1942 el Su-76 entró en producción en serie. Cuando las primeras unidades llegaron al frente a comienzos de 1943, la realidad explotó sin piedad. Las transmisiones se rompían en marcha. Columnas enteras quedaban inmovilizadas antes de entrar en combate. Los mecánicos no podían repararlas en condiciones de campaña. Los informes desde el frente eran demoledores. El Su-76 no solo fallaba, sino que se convertía en una trampa mortal para sus tripulaciones. La reacción llegó hasta el nivel más alto. En junio de 1943, Stalin estalló. El comisario de la industria de tanques fue destituido de inmediato. Ginzburg no fue arrestado ni ejecutado. Recibió un castigo diferente. Fue enviado al frente para reparar con sus propias manos las máquinas que había creado. Pocas semanas después murió en combate durante la batalla de Kursk. El Su-76 se convirtió oficialmente en un escándalo. La producción fue detenida, pero el Ejército Rojo no tenía alternativa. No existía otro vehículo ligero capaz de acompañar a la infantería en grandes cantidades. La orden fue clara: corregir el diseño a cualquier precio. Se reforzó el chasis, se añadieron amortiguadores, se modificó el control, pero el problema nunca desapareció por completo. La única solución real fue reducir peso. Se eliminó el techo del compartimento de combate, se adelgazó el blindaje y se sacrificó la protección para salvar la transmisión. Así nació el Su-76 modernizado, más ligero, más vulnerable y todavía peligroso para sus tripulantes. El blindaje era apenas antibalas. El compartimento abierto exponía a los soldados a metralla, morteros y artillería. Los depósitos de combustible situados junto al conductor convertían cualquier impacto frontal en una sentencia de muerte. Los propios soldados lo llamaban tumba fraternal para cuatro, y sin embargo lo usaron, en masa. Más de 14.000 unidades fueron fabricadas. Era rápido de producir, fácil de mantener y siempre disponible. En ofensivas apoyaba a la infantería destruyendo nidos de ametralladoras, casas fortificadas y posiciones improvisadas.
No estaba pensado para duelos contra tanques enemigos, pero muchas veces no había otra opción. En enfrentamientos directos contra blindados alemanes, el Cu-76 sufría pérdidas terribles. Su cañón FIS de 76 milímetros era excelente como artillería de campaña, pero insuficiente contra los frentes blindados modernos. Aún así, los tripulantes aprendieron a luchar con astucia, emboscadas y fuego rápido. Sabían que detenerse significaba morir. Paradójicamente, en medio del odio y el miedo, surgió un apodo inesperado: Yuyu, un nombre cariñoso, casi infantil. No porque la máquina fuera segura, sino porque humanizarla ayudaba a sobrevivir psicológicamente. Ponerle un nombre amable a algo mortal era una forma de resistir. El Cu-76 llegó hasta Berlín, no como símbolo de gloria, sino como herramienta de necesidad. Tras la guerra, desapareció rápido. No encajaba en el relato heroico. Recordaba demasiado bien el precio pagado. Así terminó la historia de una máquina odiada, temida y al mismo tiempo indispensable. El Su-76 no fue una obra maestra, pero fue el reflejo exacto de una guerra donde la supervivencia importaba más que la perfección. Con el avance del Ejército Rojo hacia el oeste, el papel del Su-76 comenzó a transformarse. Ya no era visto como una solución provisional, sino como una pieza integrada en la estructura de combate. Los mandos, aprendiendo a un precio altísimo, ajustaron su empleo táctico. Se prohibieron los enfrentamientos frontales con blindados enemigos siempre que fuera posible. El Su-76 debía actuar donde su ligereza y rapidez podían marcar la diferencia, no donde su fragilidad lo condenara. En las grandes ofensivas de 1944, especialmente en Bielorrusia y Ucrania occidental, estas piezas autopropulsadas avanzaban detrás de la infantería a corta distancia. Su misión era clara: aplastar puntos de resistencia, destruir posiciones de ametralladoras, abrir paso entre ruinas y bosques y neutralizar artillería enemiga mal protegida. En ese papel, el vehículo se volvió temible. Su cañón disparaba con rapidez, su silueta baja permitía ocultarlo y su movilidad le daba la capacidad de aparecer donde el enemigo no lo esperaba. Los soldados de infantería comenzaron a confiar en su presencia, no porque ofreciera una protección absoluta, sino porque sabían que, mientras el Su-76 estuviera cerca, las posiciones enemigas no podrían mantenerse por mucho tiempo. En los combates urbanos, la máquina resultó especialmente útil. Podía asomarse entre edificios, disparar directamente contra fachadas ocupadas y retirarse antes de recibir respuesta. En calles estrechas, donde los tanques pesados tenían dificultades para maniobrar, el Su-76 se movía con relativa facilidad. Sin embargo, cada combate seguía siendo una apuesta mortal para sus tripulaciones. El compartimento abierto dejaba entrar polvo, metralla y fuego enemigo. Los morteros se convirtieron en su peor amenaza. Bastaba una ráfaga bien dirigida para obligar a la tripulación a abandonar el vehículo. Muchos comandantes preferían mover sus máquinas constantemente, incluso bajo fuego, antes que detenerse en una posición fija. La relación entre hombres y máquinas se volvió profundamente personal. Los tripulantes conocían cada sonido del motor, cada vibración sospechosa, cada sacudida del terreno. Sabían cuándo forzar el avance y cuándo retirarse. Esa familiaridad no eliminaba el miedo, pero lo hacía manejable. En los relatos de veteranos aparece una constante. El Su-76 no perdonaba errores, pero recompensaba la prudencia y la coordinación. Durante la ofensiva hacia Polonia y posteriormente hacia Alemania, el número de Su-76 en las unidades aumentó aún más. Su producción masiva permitía reemplazar pérdidas con rapidez. Mientras otros vehículos requerían semanas para ser entregados, estas autopropulsadas llegaban en flujo constante. Esa disponibilidad fue clave para mantener el ritmo ofensivo del Ejército Rojo. En los últimos meses de la guerra, el Su-76 participó en algunos de los combates más duros. En Prusia Oriental, en Silesia y en los accesos a Berlín, avanzó entre ruinas, fuego y escombros. Ya no quedaban ilusiones sobre su supervivencia. Los tripulantes sabían que cada salida podía ser la última. Aún así, subían a sus máquinas y cumplían las órdenes.
porque la alternativa era dejar a la infantería sin apoyo inmediato. Curiosamente, fue en este periodo cuando el apodo Juju se consolidó, no como una broma ligera, sino como una expresión de resignación. Llamar querida a una máquina peligrosa era una forma de domesticar el horror cotidiano. Era un gesto humano frente a una guerra que había dejado de ser comprensible. Cuando el conflicto terminó, el Cu-76 seguía presente en gran número. No había sido reemplazado por algo mejor, simplemente había sobrevivido hasta el final. Su historia no concluyó con un triunfo técnico ni con una celebración. Concluyó porque la guerra terminó y ya no fue necesario seguir enviándolo al combate. Así, esta máquina quedó como testimonio de una realidad incómoda. No todas las armas nacen del genio. Algunas nacen de la urgencia, del error y de la necesidad absoluta. El Cu-76 fue exactamente eso. Un vehículo imperfecto que sostuvo una guerra imperfecta hasta su último día. Tras el silencio de las armas, la suerte del Su-76 tomó un rumbo discreto y casi incómodo. No hubo desfiles dedicados ni discursos solemnes que celebraran su existencia. En los informes oficiales aparecía como una cifra más, una línea dentro de balances enormes donde se contaban miles de vehículos y decenas de miles de bajas. Sin embargo, en las unidades que habían combatido con él, la memoria era distinta y mucho más concreta. Durante los primeros meses de posguerra, muchas de estas autopropulsadas siguieron en servicio. No porque fueran ideales, sino porque simplemente estaban allí. El país estaba devastado, la industria necesitaba tiempo para reconvertirse y las nuevas doctrinas aún no habían tomado forma. El Cu-76 patrulló fronteras, escoltó columnas y permaneció en guarniciones alejadas, cumpliendo tareas menores que contrastaban con la violencia de su pasado reciente. Con el paso del tiempo, comenzaron a llegar reemplazos más modernos, vehículos mejor protegidos, con motores más fiables y conceptos tácticos distintos. Frente a ellos, el Cu-76 parecía un recuerdo incómodo de decisiones tomadas bajo presión extrema. Su compartimento abierto, su blindaje mínimo y su mecánica exigente ya no tenían cabida en una época que aspiraba a la estandarización y al control total del campo de batalla. Muchos de los que habían servido en estas máquinas regresaron a la vida civil sin hablar demasiado de su experiencia. No había orgullo fácil en haber combatido dentro de un vehículo que podía convertirse en una trampa mortal en segundos. Pero tampoco había vergüenza. Para la mayoría había sido simplemente su guerra, librada con lo que tenían a mano. En memorias y conversaciones privadas, el Cu-76 aparecía descrito con una mezcla de dureza y familiaridad. Nunca como un héroe, pero tampoco como un enemigo. El apodo Juju sobrevivió en estos relatos, no como una broma ingenua, sino como un símbolo de adaptación. Llamar querida a una máquina peligrosa era una forma de seguir adelante, de aceptar lo inevitable sin perder del todo la humanidad. En ese nombre se concentraba una verdad difícil de aceptar. A veces, el afecto no nace de la seguridad, sino de la convivencia con el riesgo. Desde un punto de vista histórico, el Cu-76 ocupa un lugar peculiar. No revolucionó la guerra acorazada ni marcó una nueva era tecnológica. Su importancia radica en otra cosa. Representa el punto en el que la necesidad supera a la teoría, donde la producción masiva se impone a la excelencia técnica y donde la supervivencia colectiva justifica compromisos extremos. Fue una máquina nacida del colapso, moldeada por errores y mantenida viva por la urgencia. Cada tornillo, cada placa de acero adelgazada, cada decisión de diseño hablaba de un país luchando contra el tiempo, la escasez y un enemigo implacable. El Su-76 no fue concebido para ser admirado, sino para cumplir una función inmediata y brutal. Por eso su historia sigue generando debate. Para algunos es un ejemplo de sacrificio industrial llevado al límite. Para otros, una prueba de cómo la presión política y militar puede conducir a soluciones peligrosas. Ambas visiones son correctas, porque ambas forman parte de su realidad. Al final, el Su-76 no necesita leyendas para justificar su existencia.
Su valor reside en haber estado presente cuando no había alternativas, en haber acompañado a la infantería cuando otros vehículos no podían hacerlo, en haber sostenido una guerra que no ofrecía opciones cómodas. Así se cierra su historia, no con un monumento ni con un mito glorioso, sino con una comprensión más profunda de lo que significa combatir con lo que se tiene, no con lo que se desea. Si esta historia te ha resultado interesante, deja tu opinión en los comentarios. Comparte el vídeo y suscríbete al canal para descubrir más relatos reales sobre máquinas, decisiones y personas atrapadas en la lógica implacable de la guerra. Con el paso de los años, el Su-76 empezó a desaparecer del frente visible de la historia, pero no de sus consecuencias. Las lecciones que dejó fueron absorbidas de forma silenciosa por los planificadores militares. Nadie redactó un documento oficial titulado Errores del Su-76, pero muchas decisiones posteriores se tomaron precisamente para no repetir su experiencia. Una de las primeras conclusiones fue clara. La infantería necesitaba apoyo directo, pero no a cualquier precio. La idea de un cañón autopropulsado ligero no se abandonó, pero cambió de forma. Los nuevos proyectos buscaron mejor equilibrio entre protección, potencia de fuego y fiabilidad mecánica. El Su-76 había demostrado que producir mucho y rápido no siempre equivalía a producir bien, aunque en 1942 esa diferencia no pudiera permitirse. En las academias militares, el vehículo comenzó a estudiarse como un caso práctico, no como un fracaso absoluto, sino como un ejemplo extremo de guerra industrial. Se analizaba su diseño, su motor doble, la disposición del compartimento de combate, la vulnerabilidad del conductor y la lógica que llevó a aceptar todos esos riesgos. Para los futuros oficiales, el Su-76 se convirtió en una advertencia. La técnica nunca existe aislada de la política, la economía y el tiempo. Mientras tanto, muchos de estos vehículos tuvieron un destino aún más silencioso. Algunos fueron desmantelados y convertidos en chatarra casi inmediatamente. Otros acabaron como blancos de entrenamiento en polígonos de tiro. Un número reducido fue transferido a ejércitos aliados en los primeros años de la posguerra, donde sirvieron brevemente antes de ser retirados por obsoletos. En esos países, su historia fue todavía más corta y casi siempre anónima. Curiosamente, allí donde sobrevivieron algunos ejemplares, lo hicieron más por olvido que por reconocimiento. Durante décadas, el Su-76 no despertó el interés de museos ni coleccionistas. No tenía el aura del T-34 ni la imponencia de los grandes carros pesados. Era una máquina incómoda incluso para la memoria oficial, porque recordaba un momento en el que las decisiones se tomaron al límite y con consecuencias humanas muy claras. Solo a partir de finales del siglo XX comenzó una reevaluación más serena. Historiadores y aficionados empezaron a mirar el Su-76 sin la carga emocional inmediata de la guerra. Surgieron testimonios de veteranos que hablaban con una franqueza que antes no era posible. Algunos recordaban el miedo constante. Otros, la sensación extraña de camaradería dentro de un vehículo que sabían frágil. Muchos coincidían en algo. Nadie confiaba plenamente en la máquina, pero todos confiaban en la persona que estaba a su lado. En esos relatos aparece de nuevo el nombre Juju, casi siempre acompañado de una sonrisa amarga. No era cariño ingenuo, sino una forma de apropiarse de algo impuesto. Ponerle un nombre familiar a una herramienta peligrosa era una manera de mantener el control psicológico, de no dejar que el miedo dictara cada decisión. Esa dimensión humana es, quizá, la parte más importante de su legado. Desde una perspectiva histórica más amplia, el Su-76 representa a miles de sistemas de armas creados en situaciones similares, en distintos países y conflictos. No fue único en su fragilidad ni en sus contradicciones. Lo que lo hace especial es la escala. Pocas máquinas tan problemáticas fueron producidas en números tan grandes y utilizadas de forma tan intensiva. Al final, su historia obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Fue el Su-76 un error? La respuesta depende del momento desde el que se mire. En tiempos de paz, sí. En medio de 1942, con fábricas evacuadas, frentes colapsando
y una necesidad desesperada de apoyar a la infantería, fue una solución extrema a un problema extremo. El Su-76 no ganó la guerra por sí solo, ni siquiera fue una herramienta ideal, pero estuvo allí cuando faltaban opciones. Y a veces, en la historia, eso es suficiente para dejar una huella duradera. Aquí se cierra esta historia, no como una celebración ni como una condena, sino como un intento de entender cómo nacen las decisiones bajo presión y qué precio terminan pagando quienes deben vivir con ellas. Si este relato te ha aportado una nueva mirada sobre la Segunda Guerra Mundial y sus máquinas, comparte el vídeo y cuéntame en los comentarios qué otra historia real te gustaría escuchar a continuación. A medida que avanzaba 1944, el Su-76 comenzó a emplearse de una forma muy distinta a la imaginada por sus creadores iniciales. Ya no se le exigía romper defensas sólidas ni enfrentarse de frente a blindados enemigos bien protegidos. Su papel se redefinió de manera pragmática, casi silenciosa, directamente desde el campo de batalla. Los mandos intermedios, aprendiendo a costa de pérdidas dolorosas, empezaron a usarlo como una pieza de apoyo móvil, integrada de forma estrecha con la infantería. En los combates por aldeas y pequeñas ciudades del frente oriental, el Su-76 demostró una utilidad específica. Su silueta relativamente baja y su peso moderado le permitían moverse por calles estrechas, cruzar puentes ligeros y posicionarse donde un carro medio tendría dificultades. Allí, su cañón de 76 milímetros se empleaba para destruir nidos de ametralladoras, posiciones en edificios y barricadas improvisadas. No era un duelo entre blindados, sino un trabajo metódico de limpieza, casa por casa, disparo a disparo. La munición utilizada también reflejaba ese cambio de enfoque. Cada vez se recurría menos a proyectiles perforantes y más a munición explosiva de alto poder. Contra muros, tronedas y concentraciones de infantería, el CIS-3 seguía siendo eficaz. Un solo impacto bien colocado podía silenciar una posición que había detenido a una compañía entera. En ese tipo de situaciones, la debilidad del blindaje pasaba a un segundo plano, siempre que la coordinación con los fusileros fuera correcta. Los tripulantes aprendieron rápidamente una regla no escrita. El Su-76 nunca debía quedarse solo. Su supervivencia dependía de la infantería que avanzaba a su alrededor, protegiendo los flancos y alertando sobre amenazas cercanas. A cambio, la máquina ofrecía fuego directo, rápido y preciso. Cuando esa relación funcionaba, el resultado podía ser sorprendentemente eficaz. Cuando se rompía, la consecuencia solía ser inmediata y fatal. En operaciones nocturnas, el vehículo encontró otra de sus funciones más valoradas. Su motor relativamente silencioso, comparado con carros más pesados, permitía acercarse a posiciones enemigas con cierta discreción. Al amanecer, los Su-76 podían abrir fuego desde distancias cortas, apoyando ataques sorpresa. No era una ventaja decisiva, pero en una guerra donde cada detalle contaba, marcaba la diferencia entre avanzar o quedar detenidos. Durante las grandes ofensivas finales, desde el Vístula hasta el Oder, estas máquinas estuvieron presentes en grandes cantidades. No encabezaban las columnas, pero seguían de cerca. Avanzaban tras los carros más pesados, aprovechando brechas ya abiertas. Allí donde la resistencia era débil o fragmentada, cumplían su tarea sin llamar la atención. Allí donde el enemigo reaccionaba con artillería o blindados, pagaban el precio más alto. Los informes de combate de ese periodo muestran una paradoja constante. Por un lado, las pérdidas seguían siendo elevadas. Por otro, los comandantes insistían en solicitar más Su-76. No porque los consideraran excelentes, sino porque eran lo que estaba disponible, lo que podía producirse en grandes números y lo que encajaba en la realidad logística del momento. La guerra no ofrecía alternativas ideales, solo opciones posibles. Hacia el final del conflicto, muchos de estos vehículos llegaron a Berlín, no como protagonistas de las imágenes icónicas, sino como parte del fondo constante del avance. En barrios destruidos, entre ruinas y humo, el Su-76 volvió a desempeñar su papel más conocido. Apoyo cercano,
fuego directo, avance lento y peligro constante. Para sus tripulaciones, el final de la guerra no significó gloria, sino simplemente la esperanza de sobrevivir un día más. Cuando los combates cesaron, quedó claro que esta máquina había cumplido su ciclo. No estaba pensada para el mundo que venía después. Sin embargo, su historia no se cerró con un juicio simple. Fue una herramienta nacida del apuro, adaptada sobre la marcha y utilizada hasta el límite de sus posibilidades. Comprender su recorrido no significa justificar cada decisión, sino entender cómo la presión extrema transforma la ingeniería, la doctrina militar y, sobre todo, la experiencia humana de quienes estuvieron dentro de ese blindaje demasiado delgado. Si este tramo de la historia te resulta tan revelador como duro, dime qué otro vehículo o episodio real del conflicto te gustaría explorar a continuación.